Diputado Rangel, decía usted al comienzo de su intervención, de su primera intervención, que el presupuesto, tal y como había sido estructurado por la iniciativa, era un poco más grande del que terminó siendo aprobado. Eso se debe a que nunca se consideró seriamente este asunto de gravar las hipotecas y las rentas y las colegiaturas. Ya no digamos lo que hubiera pasado si se hubiera incluido el impuesto al valor agregado generalizado. Ya no hablemos nada más de las medicinas y los alimentos, sino todo. O sea, todo, todo al 17 o al 18 o al 20 o lo que fuera. Y ¿eso por qué fue? Por presiones políticas de las otras corrientes, porque el clima nacional ya no permite apoyarse más en los contribuyentes, o porque esto que hemos llamado algunos el vampiro fiscal está satisfecho. No, no creo, ¿verdad? Mire, Rafael, esto es producto del consenso, del diálogo con todas las fuerzas políticas que están representadas en esta Cámara y sobre todo en la Comisión de Hacienda. Fueron reconsideraciones. Eh, Creo que lo que sucede es que, aunque no era necesariamente el propósito impactar a la clase media, en esa reconsideración se vio que sí, colegiaturas impactaban a la clase media, compraventa de inmuebles no tanto, pero sí como un efecto, como una consecuencia, y el tema de los créditos hipotecarios. Entonces, este presupuesto es progresivo, perdón, bueno, el presupuesto de ingresos también es un presupuesto, es con idea de que sea progresivo y de que a mayor ingreso se vaya buscando mayor contribución. Yo no le quisiera llamar impuestos, porque son contribuciones pues para que el país Son funcione. contribuciones impuestas. Entonces, fue reconsideración, fue a base de estar haciendo valoraciones adicionales a la luz, insisto, de la óptica de las 7 fuerzas políticas representadas. Finalmente se logra un acuerdo y la variación no es muy alta, mire, son 9,000 millones de pesos, pero estoy hablándole de 4,470,000 pesos, 70,000 millones de pesos. Entonces, en ese tamaño, este ajuste no es tan importante. Y yo creo que sobre la marcha, con eficiencia recaudatoria, esto se podría compensar. Yo creo firmemente de que este es uno de los propósitos de la nueva administración federal, lograr ampliar la base gravable. Y parte importante de este esfuerzo es el de que ya no hablamos de combatir a la informalidad, más bien de invitar a la informalidad para que se integre y los empleados de todos estos comercios informales también tengan seguridad social. Y yo creo que nos va a funcionar. Tenemos bases concretas para pensarlo de esa manera. Muchas gracias. Eh, Diputada Garfias, mencionaba usted que entre las cosas que le parecen insuficientes del presupuesto está lo relacionado con el gasto educativo. Y últimamente ha habido, yo le llamaría así, una indignación nacional porque a los maestros que están amparándose en su derecho de opinar en contra de la reforma educativa, pues dejan a los niños sin escuela, no hacen su obligación, no cumplen con su trabajo y después no solamente les pagan los días que no trabajaron, sino que los bonifican. Entonces uno podría decir, bueno, en esas condiciones el gasto educativo como que no está muy bien ejercido. Claro, yo sé que la coordinadora no pertenece al grupo de maestros que mayoritariamente cumplen en este país, pero
son los que han llamado la atención y pues el desacuerdo de la opinión general por su manera de actuar. Así es. Em, Hay ahí un tema que lo voy a tocar yo en un segundo momento. Yo quisiera en primer lugar, en relación al tema de educación, referirme a la reforma educativa que aprobamos aquí en la Cámara de Diputados y bueno, que avaló el Senado. O sea, la necesidad de ir a una reforma que garantizara una educación de calidad. O sea, la educación que ofrece el Estado debe ser de calidad. Y en la discusión de qué es calidad y qué aspectos, qué rubros se deben tocar, está efectivamente el tema de los maestros, el tema de las escuelas, en qué condiciones están los niños, cómo asisten a la escuela, los planes y programas de estudio, la profesionalización de los maestros. Y para atender todo este rubro, la Ley General de Educación en el artículo 25 establece que se debe destinar el 8% del Producto Interno Bruto a educación. El presupuesto, así como viene, como se presentó aquí a la Cámara de Diputados, contempla el 3.7 y desde nuestro punto de vista se desatienden algunas áreas que deben ser importantes para poder responder a la expectativa que la reforma educativa está planteando. Entre otros, bueno, pues sí son los salarios de los maestros. Y para resolver este tema y que se haga el uso adecuado de los recursos que van para salarios, aprobamos también un rubro que tiene que ver con el concentrar la nómina educativa. Esto va a garantizar que se le pague a quien está trabajando y bueno, nosotros estamos diciendo que se le pague bien conforme al desempeño del trabajo. Lo que hacen mis compañeros que en este momento están protestando por la reforma, bueno, pues es una estrategia de lucha que a lo mejor no comparten la mayoría de los maestros, de los trabajadores de la educación. Sin embargo, la gran mayoría, como bien lo dijo usted, está trabajando y hoy se está planteando, nosotros lo estamos planteando aquí en la Cámara de Diputados, los maestros en general lo han hecho, que ojalá que el presupuesto que se apruebe aquí en la Cámara de Diputados sea suficiente, contemple la profesionalización de los maestros, no se está oponiendo la mayoría a la evaluación siempre y cuando ésta vaya acompañada de un programa integral de profesionalización, que las normales tengan los recursos suficientes de tal manera que desde que formamos a los maestros, bueno, pues estos vengan con las herramientas necesarias para su desempeño. Que el presupuesto contemple recursos para la infraestructura, o sea, que nuestras escuelas estén equipadas, estén en las mejores condiciones, sus sanitarios, barda, perimetral, techo, computadoras, materiales didácticos. No está contemplado en el presupuesto el tema de la conectividad. Si hay un rubro importante para ir dotando de computadoras a los niños de quinto y sexto año, pero necesitamos conectividad en las escuelas de tal manera, bueno, pues que tanto maestros como herramienta pedagógica, como los niños, bueno, tengan este material que hoy es indispensable y que los alumnos lleguen en las mejores condiciones de nutrición y de salud, tal manera, bueno, pues que puedan aprovechar mejor la información que se les da en la escuela. Entonces son varios aspectos que deben venir contemplados y que nosotros vemos no suficiente. Estamos hablando de un 3.7% a diferencia del 8% que establece la Ley General de Educación. Muchas gracias, diputada Garfias. Diputado Jardines, insistiendo un poco en este asunto de lo que se dio en llamar un presupuesto social. Además de una serie de complicaciones, ¿cómo va a funcionar este seguro de desempleo? ¿Es para personas que no tienen trabajo, que nunca han tenido trabajo, o es para aquel que teniendo un empleo lo pierde por circunstancias fortuitas, porque la empresa quiebra, porque el patrón los despide, porque él se enferma, en fin, por tantas cosas como pueden ocurrir que alguien se queda sin trabajo?
¿Para quién es este seguro de desempleo? ¿Para el que ya lo tenía? ¿Para el que estaba inscrito en el Seguro Social? ¿Cómo va a funcionar esto? Pues básicamente lo resumiste muy bien, los que ya contaban con un empleo, que estaban obviamente dados de alta en los institutos de seguridad social, como base en la cual tienes la capacidad de decir si efectivamente o no estaba cotizando, etcétera. De ahí 25%, si lo quieres ver de un peso, 25%, 25 centavos le toca aportarlos al trabajador, 25 al patrón, y la otra parte la tiene que llevar el Estado. Esencialmente es para eso. Mira, me gustaría más hablar, sí, tiene, no nada más este presupuesto para el PRD implica esta gran reforma y estos dos derechos constitucionales que acabamos de aprobar. Implica para nosotros un programa y un diseño de Estado, de nación que traemos, donde tenemos que verificar que venga para nosotros las reformas que hemos aprobado, esta reforma de telecomunicaciones que para nosotros es muy importante, que venga dinero directamente para tener esa televisión pública fuerte, que no se quede nada más en casos aislados como el IPN, la UNAM, etcétera, sino hay que darle esos fondos para que pueda. Segundo, nosotros también propusimos la reforma hacendaria, la reforma financiera, donde decimos el Distrito Federal puede dar muy buenas cuentas de lo que tiene que ver con transferencias directas de apoyo a diversos grupos en condiciones vulnerables. Pero también le apostamos a que tiene que haber una inversión directa, innovación y una capacidad de generación de autoempleo. Y nosotros en la reforma financiera lo que dijimos es el Estado tiene que aportar más, tiene que tener la capacidad de préstamo más rápido, más flexible, más barato que lo que tienes hoy en un préstamo comercial. Por eso modificamos las consideraciones a Bansefi. Aprobamos una ley o toda una nueva estructura de lo que tiene que ver con la educación. No nos metimos todavía a los temas de calidad. Se entenderá que esto va a ser una gran propuesta desde nuestra perspectiva nacional, donde tengan que intervenir los sectores de opinión para decir hacia dónde quieres un país, y que tiene que ver mucho con lo que dijo ahorita mi compañera. ¿Quieres mejor educación? El PRD está convencido que la mejor educación es lo único que nos va a salvar o nos va a hacer trascender de esta, pues, de desarrollo de tercera que tenemos, a tratar de tener una economía bastante competitiva emergente como lo tienes en los BRICS, China, India, Brasil, etcétera. ¿Qué es lo que queremos? Pues garantizar que no nada más es que haya dinero para las escuelas normales, como fue una propuesta del PRD que teníamos y que se apoyó con los compañeros de Nueva Alianza, garantizarles ese dinero, pero también tenemos que garantizarle que los maestros que están siendo muy buenos maestros, pues tengan reconocimientos económicos. Hoy votamos la reforma educativa para decir, está bien, y perdón por lo que voy a decir, hay un control por parte de los dos sindicatos o de las asociaciones de los trabajadores que no nos permitía tener la posibilidad de que la rectoría verdadera de la educación la tuviera tu Estado y no estos dos organismos. Entendemos y comprendemos la posición de las dos organizaciones, sin embargo se pudo dar el paso, bueno, también que se vea en este presupuesto que no nada más era una consideración de derechos laborales como ellos dijeron, sino que el aspecto es cómo incentivo mi mejor educación, y eso va a ser premiando o reconociendo el mejor esfuerzo y trabajo que tienen la plantilla docente, pero también la parte de infraestructura que necesitas para poder desarrollarlo. ¿Por qué? Porque si tú estás renovando tus escuelas, las estás dejando en mejores condiciones, pues también creas empleo directamente. No, salvo las escuelas, los hospitales y las iglesias, no tienes un sistema de penetración tan grande, tan arraigado, tan horizontal, tan general en nuestro país. Entonces, le inviertes a tu infraestructura, le estás invirtiendo a la generación de empleos desde la base donde están tus comunidades, obviamente, pues hasta toda la consideración de lo que puede ser una entidad federativa. Muchas gracias. Vamos a continuar con este tema y con otros más relacionados al asunto del presupuesto, pero primero lo invito a que escuchemos una crónica del periodista Miguel Reyes Razo y regresamos rápidamente después de esta colaboración.